presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad de este jueves 28 de abril del 2022. Un programa de Pedro Uruchurtu que el día de hoy tengo la fortuna y la oportunidad de conducir para todos ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilizar Calla; en la producción, Catherine Manzano; en los controles, José Gregorio González. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @RCR750 y en mis redes personales como @WPerdomod. También recordemos que este espacio llega también gracias a Habib's Cakes, postres, pay de limón, sus famosos brownies, todo lo que necesiten en cuanto a dulce pueden contratarlos en @Habib's Cakes. El día de hoy tenemos un programa muy especial en el que, vamos a estar hablando diversas cosas. Ha sido una semana muy movida, de muchas informaciones, no solamente en Venezuela, sino pues también en el mundo. Justamente el día de ayer se ha informado una nueva ronda de reuniones entre el régimen de Nicolás Maduro y funcionarios del gobierno de Joe Biden. Sobre este tema vamos a estar conversando en un momento con Julio Schilling. Y también vamos a estar hablando sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk, que promete que será ahora una ventana aún más de libertad. Para comenzar este programa vamos a conversar, como ya lo he mencionado antes, con Julio Schilling. Julio es politólogo, escritor de El American, también es director de Patria Martí. Para mí es un placer tenerlo el día de hoy acá. Bienvenido, señor Julio. Saludos, Williams. Un placer estar contigo en este programa tan importante que contiene un contenido muy necesario para nuestros tiempos. Así es. Señor Julio, quisimos conversar con usted porque el día de ayer The Economist informó que los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden volverán a reunirse, pero no en Caracas, sino en Trinidad y Tobago. Se espera que continúen las discusiones sobre la posibilidad de que, supuestamente Venezuela envíe petróleo a Estados Unidos. Para comenzar, yo cuando le planteé la entrevista le decía que no es algo que está ocurriendo solamente con el régimen venezolano, sino también que está habiendo acercamientos con el régimen cubano. Y en ese sentido lo primero que quisiera preguntarle es ¿por qué se están dando estos acercamientos por parte de la Casa Blanca a estos regímenes que pues ya es evidente que no respetan los derechos humanos y que no son democráticos? Es una gran contradicción. Es una gran contradicción porque estamos viendo, por un lado, la revitalización del Occidente, y por Occidente, insisto, no es un factor geográfico, sino es un esquema de valores que reúne precisamente el modelo democrático de gobierno. Entonces estamos viendo en Ucrania una defensa correcta a favor de la libertad, la soberanía de un pueblo, y sin embargo vemos algo que moralmente es una contradicción aplastante, y eso es reuniones y un acercamiento con dictaduras socialistas como la venezolana y la cubana. Casualmente son amigos, socios estratégicos íntimos del régimen dictatorial de Vladimir Putin, de modo de que no tiene ningún sentido. Sabemos que hay personas, o sea, dentro del gobierno de Joe Biden, tristemente sus principales asesores acerca de Cuba y Venezuela están a favor del acercamiento, están a favor de una estrategia que ha demostrado ser fallida, porque el acercamiento, por ejemplo, entre el ex gobierno de Barack Obama, por ejemplo, y los Castro, resultó ser un rotundo fracaso medido por la promoción de derechos humanos, mayores espacios de libertad para los cubanos,
hasta mejores materiales. La falacia de que el sector privado iba a crecer, todo lo contrario, lo que crecieron fueron las empresas oligárquicas vinculadas al Estado castrista, dirigidas por las Fuerzas Armadas, que controlan el 75% de la economía. Eso es lo que se ha expandido. En cuanto a la dictadura socialista en Venezuela, vemos cómo su principal aliado en la disposición de armamentos, pues se está yendo a Venezuela para que Venezuela sea el factor de proveer, una de las fuentes de proveer petróleo. Algo, mira, poniendo la política al lado y mirado desde un enfoque económico, los Estados Unidos tienen la capacidad para ser el mayor productor del mundo, para abastecer sus necesidades y la del mundo. O sea, no tiene ningún sentido que estén exportando petróleo de ninguna parte cuando acá en los Estados Unidos hay suficientes reservas para abastecerse ellos y poder exportar, como era el caso, pero esta administración está con apegos a un socialismo verde por la ala izquierda que predomina en el Partido Demócrata y bueno, lo tienen atado a eso y prefieren comprar petróleo a dictaduras como la venezolana. Entonces sí, es moralmente inconsistente, y cuando se toma en cuenta, y esto es importante entender, Williams, mira, los Estados Unidos le han impuesto sanciones a las dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿y quién tú crees que ha sido el banquero de estos regímenes para esquivar esas sanciones? Bueno, los bancos de Putin. Los bancos de Putin han sido sus agentes en Europa para concluir transacciones con la Unión Europea. Eso se sabe. Entonces, ¿cómo es que van a ir a estos regímenes que, más allá, en adición a tomar una postura pública en defensa del genocidio que está ocurriendo en Ucrania, son aliados íntimos del Castro, de la dictadura de Putin? En Nicaragua, por ejemplo, en las afueras de Managua, está la base de espionaje satelital más grande en el hemisferio occidental, es de Rusia. Cuba, en Cuba, la presencia de la inteligencia y la contrainteligencia rusa colaborando con la castrista es connotado, el famoso síndrome de La Habana, que han sido estos ataques de altas dosis de microondas para espiar a distancia dispositivos sin que sean detectados. Bueno, están dejando los rastros. El sistema parece que está muy lejos de ser perfeccionado y están dejando serios trastornos de personas que no pueden escuchar, que la cabeza la tienen toda aturdida, casi todos diplomáticos estadounidenses. Esto no se ha resuelto y esto tiene todas las huellas digitales de Rusia operando desde Cuba, y se escogió Cuba por el espacio que el régimen castrocomunista le puede ofrecer. Recordemos las protestas extraordinarias en Venezuela contra la dictadura de Maduro hace unos años. Putin mandó sus milicias para ofrecerse como escolta privados del dictador Maduro. Hezbollah, que son milicias iraníes, y Irán es un socio íntimo del régimen de Putin, pues también ha tenido una presencia extraordinaria en preservar el régimen dictatorial en Venezuela. Entonces, y vemos también un intento de acercarse al régimen de los ayatolas por parte de este gobierno. Entonces, están siendo bien asesorados, aunque tal vez con ciertos límites, porque pudieran ser más generosos, pero por lo menos hay una corriente correcta en cuanto a la posición que se debe tomar en Ucrania, y sin embargo en el patio, donde los tienen más cerca, están haciendo totalmente lo contrario, están adoptando la política que precisamente dio lugar para fortalecer al dictador Putin y la política que fortaleció a China comunista. Esto es un sinsentido total
desde un punto práctico y naturalmente una contradicción moral extraordinaria. Ahora, esto es algo que se venía advirtiendo, ¿no? Desde las elecciones presidenciales del 2020 se venía diciendo que la llegada de los demócratas al poder podía suponer un acercamiento entre el gobierno americano con estos regímenes. Allí ellos han utilizado, como usted bien menciona, el petróleo y otras negociaciones para hacer estos acercamientos. En el caso de Cuba, la migración, ¿no? En ese sentido le quisiera preguntar, ¿se puede ocultar que el gobierno Biden quiere tener estos acercamientos con estos supuestos temas que son de interés para los americanos como el petróleo y la migración? Y el segundo es que hay analistas que dicen que la intención de Biden es, digamos, buscar cambiar la posición de estos regímenes, acercándolos hacia Estados Unidos y alejándolos de Rusia. ¿Usted cree que es posible que, por ejemplo, Nicolás Maduro o Díaz-Canel decidan ser más aliados de Estados Unidos que del propio Putin? No, esa posición es no entender la naturaleza de estos regímenes dictatoriales que has mencionado, porque sería todo lo contrario. Serviría precisamente las intenciones de las dictaduras en La Habana, Caracas y Managua, porque les facilitaría transferencias de dinero de una u otra forma, que eso pues simplemente quiere decir que son más recursos para reprimir, más mecanismos para fortalecer su poder dictatorial y bajo ningún concepto los va a distanciar. O sea, esto tiene toda la razón de que esto se veía anunciado desde la campaña electoral. El freno hasta este momento ha sido las elecciones de mediado de término aquí en los Estados Unidos que vienen en noviembre. O sea, ya la Casa Blanca anticipa que van a tener pérdidas en ambas cámaras, resultando con alta probabilidad en perder el control de ambas cámaras. Pero ahora lo que está tratando es de minimizar el daño, o sea, tratar de que sean olas grandes y no un tsunami. Entonces, el acercamiento con Cuba comunista no cuenta con apoyo, ni el acercamiento con la dictadura en Venezuela, porque no se puede, o sea, sería insultar la inteligencia del pueblo americano y pensar de que ellos no entienden que tienen petróleo en los Estados Unidos, tienen la capacidad, la tecnología de extraer, y petróleo superior, y digo superior en un sentido de que es mucho más eficiente en cuanto al costo. El petróleo venezolano es más grueso, requiere un mayor procesamiento, o sea, que tiene mayores costos en adición a la transportación y todo eso. O sea, que desde un punto de vista económico no tiene sentido. Y cuando estamos viendo, por ejemplo, que Europa perdió su cierta autonomía energética y se le entregó al dictador Putin y ahora están pagando un precio, no tiene para los Estados Unidos ningún sentido. O sea, esta corriente que estamos viendo buscando un acercamiento con estos regímenes dictatoriales en América Latina no obedece el sentido común ni decisiones prácticas ni pasos que van a beneficiar a los Estados Unidos en ningún sentido. Son objetivos políticos. Primero, para contentar en cuanto a los radicales que abogan por un socialismo verde en los Estados Unidos, sin que es anti-ciencia, que es anti-lógica y anti-económica, y un acercamiento con regímenes por personas que están promoviendo desde adentro, que tienen cierto apego sentimental con el socialismo continental. Entonces, pues, Ucrania les ha puesto una encrucijada que los ha obligado, porque tenemos que recordar que tanto los Estados Unidos como la OTAN estaban bastante fríos acerca de respaldar al pueblo heroico ucraniano, su defensa de su soberanía y su libertad, pero precisamente esa valentía, esa heroicidad, esa defensa
tremenda contra el segundo ejército del mundo, ha obligado a la OTAN, y en esto ha presionado también en muchos de los países del ex bloque socialista que vivieron en carne propia la agresión del comunismo soviético, y le han puesto la presión a la clase política en los Estados Unidos para que ayude igual que a la OTAN. Entonces, pues naturalmente, si esa posición se toma, que en mi apreciación es la correcta, pues entonces defender los valores del Occidente nos obliga a, mirando hacia el sur, romper y precisamente buscar acercar y negarle recursos a las dictaduras en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Las inconsistencias, Williams, como tú bien sabes, demuestran lagunas que se pierde el hilo de principios básicos. O sea, no puede ser una cosa justificada para un lado y para otro lado no. Las dobles morales y los dobles estándares terminan a largo plazo proyectarse de una manera equivocada, porque el enemigo interpreta eso como debilidad. Entonces la ocasión urge una política totalmente contraria a la que estamos viendo, y estás muy correcto. En el caso del castrocomunismo, la inmigración, esto es una inmigración fabricada, porque recordemos que en noviembre pasado, del año pasado, pues de pronto el aliado, la dictadura andino-comunista de Daniel Ortega, pues facilita y abre las puertas para todos los cubanos que quieran salir, pagando enormes sumas de dinero, $3.600 el boleto para una persona, que salgan sin pedir ninguna visas por Nicaragua, y negocian también con México, con el gobierno de López Obrador, que no pues molesten tanto con la cuestión de los pidiendo documentos, en efecto abriéndole a los cubanos la salida. Y esto surge a raíz del levantamiento popular del 11 de julio, el año pasado en Cuba. Esto es una vía que el régimen constantemente ha repetido en más de 5 ocasiones, y tristemente los Estados Unidos pues le sigue el juego. Uno no quiere convertir esto en un tema partidista, pero siempre han sido administraciones demócratas las que tienen que enfrentar estos problemas. Nunca una administración republicana, y la razón es sencilla, porque los republicanos tienen una mano más dura hacia estos regímenes, y esto regula su conducta. Y yo creo también, Julio, usted me corroborará, pero creo que también es un poco que los republicanos no caen en el chantaje, ¿no?, de estos regímenes, a diferencia pues de los demócratas, que siempre están como pensando en cómo actuar para evitar la molestia de estos sistemas. Los republicanos suelen tener como una política mucho más firme, y sin importar pues las consecuencias que tenga con estas personas o las opiniones de estos dictadores, ¿no? En cambio, la posición ahora de la Casa Blanca es como tener cuidado con cómo maneja algunos temas para evitar molestias dentro de la comunidad internacional. Por ello, creo que es importante, usted lo mencionaba con el tema de Occidente, la defensa de los valores occidentales, pero también, y para nadie es un secreto, que dentro de Estados Unidos hay un grupo muy radical de izquierda, ¿no?, que también presiona para que pues, el gobierno demócrata caiga en este tipo de chantaje. En ese sentido, le quisiera preguntar, ¿considera que estos acercamientos se pueden convertir en una amenaza para Estados Unidos como nación, y también como una, digamos, una república? De hecho lo es. O sea, la existencia, la aceptación, por ejemplo, de Cuba comunista, que durante la era de la Unión Soviética fue una base de subversión para toda América Latina, que obligó a los Estados Unidos en determinado momento a salir en defensa de gobiernos democráticos y algunos regímenes autoritarios, pero no totalitarios, para evitar que cayera en manos del comunismo. En los propios Estados Unidos, terroristas marxistas, las Panteras Negras, por ejemplo, han recibido asistencia logística, entrenamiento. Cuando vemos las amenazas de los movimientos radicales, por ejemplo, de Black Lives Matter,
que tienen, son la versión del siglo XXI de lo que fue las Panteras Negras, o sea, que recogen doctrinas marxistas que interpretan relaciones raciales de una manera deformada y errada. Es una aberración histórica, pero no importa porque sirve la narrativa que ellos quieren vender en cuanto a la lucha de razas en vez de lucha de clase en este caso. Y todo esto cuenta con el apoyo logístico del castrocomunismo. No es casualidad que, por ejemplo, muchos de estos movimientos han expresado públicamente su admiración por la dictadura chavista y por el dictador Maduro. O sea que hay una consonancia, hay denominadores comunes ideológicos. Entonces, en ese sentido, pues les prestan logística de inteligencia. Sin duda, el acercamiento, lo único que ha hecho ha facilitado, o sea, el acercamiento, por ejemplo, en el caso de Cuba comunista, le ha facilitado a que desde Washington, pues, puedan tener la base de espionaje más grande que tienen en el hemisferio occidental después de México. Entonces, es en ese sentido para poder seguir sus operaciones de inteligencia y contrainteligencia en los Estados Unidos. Y esto es importante por la sencilla razón, porque uno de los éxitos de la dictadura castrista, igual que ha sido el éxito fue en la Unión Soviética y fue seguido por su discípulo, el Vladimir Putin, es la desinformación. La desinformación, o sea, la capacidad de desdibujar la realidad por medias verdades que tergiversan para presentar cuadros que ellos quieren que el mundo occidental vea. Que son cuadros falsos, o sea, no es la realidad, pero es la realidad que ellos quieren que perciban, para ellos entonces poder avanzar subvirtiendo las instituciones democráticas. Es así como operan. Entonces, cada uno tiene una función en este papel. Desde la caída del comunismo soviético en el Foro de Sao Paulo, el modelo dictatorial que se formuló, bueno, en Venezuela fue su primer proyecto, tristemente sigue estando en el poder. Entonces, cada uno tiene una tarea. La colonia en Venezuela se le ha asignado la tarea de tener una relación más directa con el narcotráfico, o sea, ser el rostro que se vincula con los carteles de México, con las FARC. Cuba comunista ha preferido mantenerse un perfil más hacia atrás, pero eso es por cuestiones estratégicas. Entonces, presentan un frente común en todo momento. Igual podemos incluir la dictadura de Bolivia y los movimientos terroristas como las FARC y la CLN en Colombia y otros movimientos subversivos a través del continente que cuentan con una postura unida y tú fíjate que normalmente la respuesta que tienen a cualquier crisis, por ejemplo, la agresión rusa, es como si estuvieran leyendo un guión, parecen tontos leyendo del mismo escrito, porque ni siquiera son originales y dicen, bueno, vamos a cambiar los adjetivos para por lo menos dar, que piensen que somos autónomos y pensamos diferente. No, siguen el libreto para que no haya confusión en cuanto a lo que tienen que decir. Entonces, el acercamiento con regímenes de este corte, lo único que hacen es, tienes el enemigo más cerca, o sea, le estás facilitando un territorio para que vayan a subvertir a tu sociedad, para que abren empresas en tu país, empresas pantallas que sirven para esquivar sanciones. Eso lo sabe todo el mundo y lo hace no solo los Estados Unidos a través de América Latina. Irán, pues lo lleva años haciendo a través de América Latina precisamente para esquivar las sanciones. Entonces, los Estados Unidos no se deben de prestar para eso. Esta misma corriente que estamos viendo de sanciones contra el régimen de Putin, que hay que aplaudir, hay que enfocar hacia ese mismo método para el socialismo continental. Y sí funciona, mira, funcionaron en Sudáfrica con el régimen racista del apartheid, de modo de que estos sí tienen resultados. Así que ese es el curso que se debería de tomar y no
un acercamiento en ningún sentido con el socialismo continental. No sirve en ningunos propósitos y sí amplía los riesgos a la seguridad nacional en los Estados Unidos. Así es. Ya para finalizar, señor Julio, me quedan 2 minutos y obviamente hablamos de la desinformación y usted acaba de decir algo que considero muy importante, ¿no? Y es cómo estos regímenes venden estos acercamientos con el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, hay funcionarios cubanos que dicen que es para el beneficio de los cubanos económicamente y también en el tema migratorio, para que hayan visas, etcétera. Y en el caso de Venezuela, pues para aliviar las sanciones y todo esto. En ese sentido, quisiera preguntarle cómo se ve afectado los pueblos de Cuba y Venezuela con, digamos, esta flexibilidad hacia estos regímenes. Y por último, que le envíe un mensaje, obviamente, a todos aquellos que tienen la oportunidad de elegir en los próximos meses a sus representantes en Estados Unidos. ¿Cómo no? Mira, primero, la idea de que un acercamiento comercial beneficia a la sociedad en general es válida cuando hay un sistema abierto, cuando hay realmente un orden socio, político, económico que permite movilidad para la sociedad civil, que existe una sociedad civil. En Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, no existe una sociedad civil. En otras palabras, si tú eres empresario exitoso en esos países, es porque tienes el apoyo firme del régimen. Punto. No hay modo de que tú puedas operar en autonomía como en un sistema legítimamente capitalista o de libre empresa. Entonces, mira, si los Estados Unidos decidiera dar cantidades ilimitadas, de decir, mira, vamos a tirarlo de los papalotes, vamos a regalar el dinero en Cuba, Venezuela y Nicaragua, ese dinero iría para el régimen, porque ellos se buscarían los métodos para reprimir y legalizar el uso de ese dinero, porque tiene que pasar por las arcas de ellos. De modo de que el mantener el pueblo empobrecido es una estrategia política. Una estrategia política que de hecho desde Lenin se venía utilizando la hambruna como arma en ese sentido, porque mientras las personas estén totalmente angustiadas, entretenidas con buscar las cosas básicas, se complica el factor de conspirar. Eso lo entienden claro. Entonces es una falsedad suponer que de un acercamiento económico puede traer beneficios al pueblo en cuanto a mayores espacios. Podrá, por ejemplo, como vemos en China, ver ciertos mejoramientos por la transformación de la sociedad, pero hay que entender que el pueblo chino y el pueblo vietnamita son reprimidos, no hay espacios de libertad, y para poderte mover en el entorno empresarial tienes que seguir las líneas y el dogma del oficialismo. Es en la práctica lo que fue el fascismo en Alemania, en el sentido de totalmente cooptar un sector privado, y privado entre comillas, porque son dirigidos en cuanto a todas sus operaciones desde el Estado, el acceso al crédito, el acceso a poder participar en la economía global, tiene que pasar por los sensores políticos de las autoridades dictatoriales. Entonces, de modo de que eso no produce, no lleva a ningún fortalecimiento de en sí la sociedad civil. Y mi mensaje, mira, en estos momentos es importante, el socialismo es irreformable. El socialismo nunca puede ser democracia. Puede haber una socialdemocracia. Una socialdemocracia opera respetando la propiedad privada, respetando la autonomía de instituciones, pero eso no es el socialismo. O sea, votar en los países, por ejemplo, como Colombia, que tienen una alternativa, votar por partidos disfrazados de socialdemócratas cuando realmente son socialistas, es cometer un crimen, es precisamente firmar la sentencia, porque el próximo paso es buscar los cambios constitucionales para
la libertad. Y otra cosa, la idea de, porque esto lo hemos escuchado mucho, que no, hay que dejar que esto se resuelva solo entre los venezolanos, solo entre los cubanos, solo entre los mexicanos. Pero ¿a quién van a engañar? Si estos sistemas no se mantienen solos, cuentan con redes criminales como el régimen de Putin, como en el caso de Venezuela, de Cuba comunista, como China comunista, como Irán. ¿Y cuál ha sido la defensa a Ucrania? Precisamente una respuesta de solidaridad democrática internacional como debe ser. Ningún proceso histórico se ha hecho sin la solidaridad de un país, ninguno. De modo de que hay que abrirse a, si en algún momento fuerzas de liberación quisieran tomar partido, bienvenido sea. Así es. Bueno, muchísimas gracias, señor Julio. Para mí ha sido un placer conversar con usted. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Conversábamos con Julio Schilling, es politólogo, escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista del American. También es autor de Dictaduras y sus paradigmas. Si a usted le gustó esta conversación, pueden seguir a Julio en @JulioM.Schilling en sus redes sociales y podrán ver todos los análisis que hace, que siempre son muy oportunos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Julio, y de esta manera vamos a un corte y ya venimos con más de Aquí se habla de libertad. Un placer. Usted escucha. Aquí se habla libertad.